Todo fue muy random. Un día estaba jugando fútbol y al otro de repente ya estaba en Mérida. Me dijeron, hey, mañana vamos a Mérida en moto, ¿te anotas o qué? Y yo como que tengo muchas cosas que hacer, estaré ocupado. Bueno, sí va. Pero ¿qué es Mérida? Mérida es un estado venezolano, región andina, una zona bastante fría donde tenemos un páramo, vistas hermosas, lugares que cualquier persona en el mundo debería venir a visitar y que cualquier venezolano también debería conocer. En fin, una de las zonas más bonitas de Venezuela. El viaje era en moto, yo estaba de copiloto o parrillero, como se le suele decir acá. Para llegar hasta allá la vía es bastante fuerte, son muchas curvas ya que son montañas, bajan y suben camiones, busetas a todo dar, te pasan cerquita, pero agregado a esto, mira qué hermosura de vistas puedes disfrutar allí. Encima el clima se presta porque es un frío sabroso y a pesar de que haya sol, siempre está bien fresquito. Nosotros hicimos muy pocas paradas. Una de las cosas a favor es que el clima se portó excelente en la ida, y digo en la ida porque luego eso iba a cambiar. Llegamos a una laguna muy conocida de la que todo el mundo que viene aquí habla, la famosa laguna de Mucubají. Narra la historia que es una laguna encantada donde la gente no se suele meter a bañar. Una vez un campesino estaba buscando ganado, cuando estaba pasando por la laguna vio un botín lleno de oro, lo agarró y siguió, pero al continuar se le apareció una niña pidiéndole el oro. El campesino, asustado, miró que las aguas de la laguna comenzaron a ir hacia él, entonces tiró dicho oro y allí todo comenzó a calmarse. Desde entonces dicen que en lo profundo de la laguna hay oro. Lo que me sorprende de la laguna es que no hay algún tipo de seguridad, o sea, quizá la gente no se mete porque es muy frío o porque puede ser profundo, pero me sorprende que no hay nadie allí que esté para regañar a los que se intenten meter o dañar el lugar, tú sabes, los que tiran basura o aquellos que se la tiran de hardcore que van a querer meterse igualmente. Allí mismo, cerquita de la laguna, hacen paseos por las montañas a caballo. En este caso, como todo fue improvisado, no pude montarme en uno, pero en la próxima ocasión espero hacerlo. En la vía puedes ver muchos animales como corderos, vacas, caballos. Un dato curioso es que en plena vía en el páramo, pasando por un lado de unos potros, uno chocó con nosotros y casi nos hace caer de la moto cuando le íbamos pasando por un lado. Menos mal ya íbamos frenando y bueno, el impacto no fue duro para nada. Hay algo muy curioso en esta zona que le da a las personas que se llama mal de páramo, donde las personas se marean, empiezan a vomitar. Esto quizá tenga que ver con la altura o las curvas que hay en el camino que te marean. Es muy loco, pero siempre hay alguien que le pega. En este caso a ninguno de los que estaba conmigo le sucedió, pero sí vi a bastantes un poco mal por ahí. Y llegamos finalmente al Pico del Águila, que es nuestro destino. Qué genial estar a esta altura, literalmente te sientes en la cima del mundo. Aquí suele nevar en varias temporadas, lastimosamente no estamos para nada en una de ellas, pero aún así todo es muy bonito, frío, y las personas venden cosas para que te lleves un recuerdo. Intenté tomarme una foto genial escalando una roca que si me caía, tristeza. Pero algo loco sucedió mientras estábamos allí. De repente, mientras nos estábamos tomando fotos y eso, el clima cambió, comenzó a nublarse, a pasar una neblina muy loca y dijimos como que, ¿qué está pasando? Ya era igualmente hora de regresar, así que nos vamos. Es muy común que suceda esto. Hay veces que tienes a una persona a 3 o 5 metros y no lo puedes ver. Ahora imagina que en plena vía solo ves a los 5 metros delante de ti, nada más. Como no era de noche, aún se veía bastante. Luego comenzó a llover un poco, nos paramos en un restaurante donde comimos unas pizca andinas, saludamos la vaca y esperamos a que escampara para continuar porque ya había mucho frío y encima mojarnos significaba llegar como cubitos de hielo a casa. Al escampar un poco decidimos continuar y ya al rato el clima volvió a la normalidad, pudimos volver a disfrutar el calor de nuestro estado y bueno, esta fue una pequeña experiencia de viajar a Mérida, al páramo, al Pico del Águila. Espero que te hayan encantado estos paisajes, se los recomiendo a todo el mundo. Yo me voy, pero acá te dejo en el canal viendo videos divertidos.